Felipe Calderón. Hola, Jordi. ¿Cómo era su infancia? Muy feliz. Siempre tuvimos un presupuesto muy apretado, pero afortunadamente nunca nos faltó nada. ¿Qué se siente ser presidente? El poder presidencial, si se siente, es difícil llegar, es más difícil dejar. Nunca fuiste después de que acabó tu administración. Quiero ser presidente de la colonia, de la manzana. Pues estamos explorando la posibilidad. Sí había un problema de alcohol. La verdad es una gran mentira con la que me han atacado. Como presidente nunca falté a ningún evento, Jordi. Me imagino caminando, por ejemplo, donde están los bustos de los presidentes. Cuando ves la estatua del busto ahí en los pinos, ay, qué feo estoy. ¿Tenías miedo, personalmente miedo? Tuve muchas amenazas. No me digas eso. Así fue, me mantuve, no podía doblarme. Con tantas cosas tan fuertes, ¿cómo te alivianabas? Me tenía muy motivado a mis hijos. Yo estoy construyendo un México mejor para ellos y para todos los chavos. Y eso vale la pena más que cualquier pesadilla que estás viviendo. Tú eres presidente para decidir. Yo tomé la decisión de enfrentar a la delincuencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues tenemos una nueva entrevista, que la verdad me emociona mucho y que me siento extremadamente honrado porque hoy voy a tener la oportunidad de platicar con el expresidente, el licenciado, el maestro Felipe Calderón, que me da muchísimo gusto. Y quiero decirles que yo tengo el objetivo de poder entrevistar a pues todos los expresidentes de este país que pueda y lo estamos haciendo. Por supuesto, estas entrevistas no son pagadas en lo absoluto. Tampoco vamos a hablar de política. A mí me interesa mucho conocer la parte humana. Primero, porque de política pues no soy ningún experto, ni sé de eso, pero tengo ganas de conocer a las personas, las situaciones, cómo es ser presidente de un país tan importante como México. Y por supuesto, esta invitación está completamente abierta para todos. De hecho, el año pasado estuve platicando muy cercano con la gente de la doctora Claudia Sheinbaum y me encantaría, por supuesto, poder entrevistar a la primera presidenta de México. También, por supuesto, al presidente Enrique Peña Nieto, expresidente Ernesto Zedillo, y me encantaría también al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Me fascinaría y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Así es que bueno, pues como ya les dije, un orgullo, muy contento, muy feliz y encantado de tener aquí tiempo con el expresidente, el maestro licenciado Felipe Calderón. Hola, Jordi. ¡Ay! ¡Lo logramos! Me da mucho gusto. Pues qué gusto, Jordi. Bienvenido a tu casa. Gracias. Me da mucho gusto platicar contigo, con tu equipo, con tu auditorio, que es una audiencia muy, muy grande. Y pues a tus órdenes. Muchas gracias, estoy encantado de que sea en su casa, encantado de poder platicar pues con una persona que ha tenido pues tanto poder y al mismo tiempo tanta responsabilidad en este país que tanto amamos. Bueno, primero, siempre pregunto esto en este tipo de entrevistas. ¿Puedo hablarte de tú? Con todo... O sea, sí, con mucho gusto, la verdad. Me dices, ¿no? Sí. Bueno, usted me dice, hasta que me digas, y ya voy a decir, tú me dices, ¿no? Sí, con mucho gusto. Como te sientas más cómodo, y yo también te diré cómo me siento más cómodo, ¿no? Perfecto, ya me asusté, ¿no? Sí, Perfecto, muy bien. Ya sabes que hay muchos chistes esos de sí. Le puedo hablar de tú. Exacto, exactamente. No los vamos a contar ahorita, pero sí. Me da muchísimo gusto poder platicarte, poder conocerte. Creo que algún día coincidimos, pero realmente no había tenido la oportunidad pues, de conocer un poco más pues, al expresidente Felipe Calderón. Así es que, bueno, primero lo que me encantó es que llegué y esta es la casa, sácame de esa duda, esta es la casa donde vimos aquel día de la toma, como la toma de posesión, cuando sales con tus hijos y vas a... Sí, creo que a tomar posesión. Sí. 1 de diciembre de 2006, efectivamente salimos de esta casa. Ajá. Por ahí está la toma pues, de los noticieros, ¿no? Que estaban cubriendo en vivo la toma de posesión, que se preguntaban si iba a llegar yo o no a Palacio Legislativo. Ahí tengo la foto, si te fijas ahí arriba, no sé si, bueno, claro. luego te la paso, donde estamos los muchachos, los diputados y los senadores del PAN defendiendo la tribuna. Y yo entré, a pesar de que habían encadenado puertas y amenazado, bloqueado calles, pues entramos. Ya luego te platicaré cómo, bueno, no sé. Sí, pero sí, porque fue una de las tomas de posesiones más polémicas. Súper emocionante. El asunto, me acuerdo que todos en la noche estábamos pendientes de las noticias porque iban pegadísimos Andrés López Obrador, evidentemente tú, y iba todo pegado y todos estamos esperando al otro día en la mañana. Sí, pero bueno, me acuerdo yo de esa imagen, que saliste aquí con tus hijos y ahorita que llegué, no voy a decir de qué colonia es ni nada, pero... No, es en Las Águilas, en la Ciudad de México. Exacto. Bueno, es que yo sé que eso lo tienes que decir tú. En Las Águilas de la Ciudad de México yo viví aquí muy cerquita y decía, o sea, sigue viviendo en la misma casa. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Pues vamos a cumplir 25 años, yo creo. 24 en realidad. Nos movimos aquí en 2001. Porque el colegio de mis hijos nos quedaba lejísimos donde vivíamos antes, allá por Camino del Desierto de los Leones,
Y de plano nos movimos, estaban construyendo unas casas aquí, un condominio. Ajá. Y pues nos movió la escuela, entonces nos quedamos a una cuadra de la escuela de mis hijos y desde entonces estamos aquí, contentos. Ajá. Afortunadamente aquí se han criado mis hijos, aquí hemos hecho vida de familia y pues bien. Es un Oye, gran vi el barrio jardín que tiene muchos árboles. Sí, la mayoría los planté yo. ¿Cómo crees? Sí, pues ya son 20 años. Y ¿no? también escribiste un libro. Bueno, ahora podríamos poner tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Sí, he cumplido las tres cosas que dicen que es lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? Ajá. En eso soy muy afortunado y muchas otras cosas, Jordi, muy padre. Qué bueno. El jardín no estaba, la casa era pues un condominio horizontal, es un condominio horizontal, 9 metros de frente, pero luego con los vecinos nos organizamos, compramos la casa, el terreno de atrás, que había sido una vecindad pues mucho tiempo y finalmente lograron arreglar el lío legal, la vendieron y compramos el terreno, cada quien compró su parte de atrás. Su pedacito de atrás y ahí hicieron el jardín. Y lo hicimos el jardín, ¿Te gusta la jardinería o lo sembraste por algo en especial? No, me encanta la parte de no solo jardinería en general, la parte ambiental. Ajá. Déjame decirte que mi papá, que era mucho mayor que yo cuando nací mi papá tenía ya 51 años. Tú eres el más chico de 5 hermanos, ¿no? El más chico. Ok. Y él era un hombre que estaba súper comprometido con el medio ambiente, algo rarísimo en los 60s que yo nací. Don Luis Calderón. Sí. Y él me inculcó eso y le aprendí eso y entonces me gusta mucho plantar árboles, fíjate, de las cosas que más me gustan. ¿Sales a regar algún día o no? Sí, por supuesto. ¿Ah, Acabo de regar el riego, pero yo ahí tengo la manguera y riego. Claro, el estiaje en la Ciudad de México ha sido muy, muy duro, entonces riego lo menos posible. Pero, en fin, sí me gusta, pero he plantado, incluso tenemos una casa, hice una pequeña plantación en un par de hectáreas de temporal, hice una plantación de árboles, he plantado con mis manos, yo creo que cientos de árboles. ¡Wow! Con mis amigos en carnes asadas, etcétera, hemos plantado yo creo que miles. Y como presidente de la República, creo que la cifra que nos quedamos oficialmente, porque luego es cosa, hay que revisarlas y ponderarlas, la mortandad o la probabilidad de que subsistan los árboles plantados en zonas agrestes es muy baja, ¿no? A veces 10%, pero llegamos a plantar como 1.800 millones de árboles entre 2006 y 2012. Y si algo me apasiona profundamente es el medio ambiente. ¿Sales a caminar por aquí? ¿Te ven los vecinos o no? Porque sé que también has estado mucho tiempo en España, pero ¿cómo ha sido después de ser presidente con los vecinos? No, padrísimo con los vecinos. Tenemos un grupo que le llamamos caminantes precisamente. Ajá. Salimos a caminar, que es la rutina que nos voy a correr, se nos complica mucho por la edad, la rodilla. Fíjate que me rompí un ligamento cruzado jugando fútbol en Pinos. ¿Ah, sí? Y bueno, me atendieron y más o menos, pero bueno, es una larga historia que contaría, pero nunca me dijeron, pues, ¿sabe qué, presidente? Opérese, que es lo importante, sino todo terapia conservadora y cuídese la rodilla y ejercicio y masajito, etcétera. Creo que debí haberme operado ese ligamento porque al no haberme operado me fue destruyendo los meniscos. Ok, y entonces salen a caminar me cuesta aquí mucho. Sí, caminamos yo muy bien con los vecinos, son unos vecinos ¿Nunca fuiste excelentes vecinos además. Nunca fuiste después de que acabó tu administración, ahora quiero ser presidente de la colonia, de la manzana, ¿no? Pues estamos explorando la posibilidad. Pero sí, no estaría mal. Imagínate, ¿no? tener al presidente de la manzana. Oye, tenemos un gran Felipe Calderón. Tenemos un gran presidente aquí de la administración del condominio. Bueno, son 9 casas, pero mi vecino Pepe es de primera, ¿no? Y la verdad es que salen muy bien las cosas y las cuentas y todo. Oye, ahorita que estabas hablando de las operaciones y eso es algo también que siempre me he preguntado. Cuando alguien es presidente de un país como México, ¿qué pasa cuando se enferma? De repente tratan de que no se vea que se enfermó o de repente dicen no abiertamente o tratan de no, porque se pone nervioso el país. No sé en el caso de otros presidentes, pero conmigo era, como dicen, full disclosure, ¿no? Todo lo que pasaba se narraba. De hecho, en Pinos, una vez yo salía a andar en bicicleta en Pinos a las 7 de la mañana. Ok. Entonces bajábamos ahí de Los Pinos, entrábamos al circuito ese del bosque de Chapultepec, de la primera sección, que son 3 kilómetros, de adoquín. Pero en Los Pinos hay una bajada que es también de adoquín. Había llovido mucho en varios días, entonces había como lama, como moho en el adoquín.
yo tenía una bici, la verdad me encanta el ciclismo, todavía ando en bici, pero pues sí le metía los pies en clips, ¿no? En el pedal. Ajá. ¿Donde se atora, no los... Sí. No, los clips y al entrar, al bajar por los adoquines, al dar la vuelta, se me patinó la bicicleta, caí sobre el hombro, me fracturé el hombro. Aparte llegó alguien ahí de los que venían muy asustados, me levanta haciendo bueno, en fin. Porque sí sales con seguridad, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. ¿Y cómo van las escoltas atrás del presidente cuando corre? ¿En bici también? La verdad, agarraron una condición extraordinaria. De hecho, no voy a decir eso, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido con toda la gente que nos ha cuidado, porque es una manera de haber cuidado las decisiones de México. Agarraron una condición tremenda y uno de ellos que no le gustaba la bicicleta, ahora sale todos los días, uno de los mejores ciclistas, yo creo, de quienes están en los altísimos rangos del ejército. Ok. Gracias. Un equipo de gran condición física, ¿eh? ¿Sigues andando en bici? Sí, claro. A veces estás en México, por lo que entiendo, sí. Y a veces estás en España porque das clases, tienes muchas cosas que estás haciendo allá, ¿no? Allá, ¿cómo te mueves? En bicicleta. Tengo mi bici. ¿Ah, sí? Tengo mi bici. Tengo dos bicicletas. Una de ruta, que uso en Madrid para salir los fines de semana. Y otra que es la que compré en Madrid, que es una bici asistida, tiene su motor. Sí, porque en esa me muevo para ir a trabajar, para ir a un despacho con el que colaboro, para ir a dar clases. Pero cuando te vas en bici, por ejemplo, a dar clases, ¿y no sudas? Sí. ¿O te tienes que bañar antes o no? Pues para eso es la bici asistida, ¿no? Se te ayuda a la pedalea. Madrid es una ciudad más flat, ¿no? Y bien, aquí en México, tomo una... Aparte tengo que variar mis rutinas también por cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. Tanto de caminar como andar en bici. Pero, por ejemplo, tomo una bici que tengo aquí colgada en la cocina, ahorita la ves. Ajá. Muy ligerita, y con esa subo por las Águilas hasta allá, hasta los puentes de Santa Fe, ¿no? Oye, padre. ¿Y no te pasa que de repente vienes subiendo? Imagínate que tú vienes en tu coche tal, y de repente vas así, ¡ay, no mames! ¡No! Es el expresidente Felipe Calderón, te dice, ¿no? Es como el presidente. Sí, saludar a todas. Pero la verdad es que en la bici vas con casco, vas con lentes, vas... No se nota tanto. Y además antes de desastres que han pasado en México, etcétera, que íbamos al departamento de un cuñado mío en Acapulco, que nos lo presta, pues nos íbamos en bicicleta con unos amigos de Acapulco a San Marcos. Okay. Y de vuelta, que tiene subidas, bajadas, son como 100 kilómetros, ¿no? Wow. Entonces, sí, me encanta la bici. Ya menos porque estoy viajando mucho. Uh-huh. Estoy básicamente, es mi casa, que es la tuya. Gracias. Pero estoy en Madrid dando clases en el Instituto de Empresa, estoy dando consultoría global. Ajá. Me estoy metiendo mucho en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Hemos trabajado mucho con países de Medio Oriente, con empresas globales, en fin. Y pues no es fácil, ¿no? Pero sí es mi deporte favorito, diría yo, la bici. ¿Se gana bien después de ser presidente? Yo creo que afortunadamente he podido sostener las carreras de mis hijos. Y hemos podido contar siempre, gracias a Dios, con un ingreso, ¿no? Pero tienes que trabajar, Tienes que trabajar. Hay veces que te contratan una conferencia muy bien pagada y hay veces que pasan 6 meses sin ninguna, ¿no? Ajá. Hay veces que tiene una consultoría que te permite cierta libertad y pues como todo, ¿no? Hay que trabajarle, ¿no? Mucha gente piensa que un expresidente es millonario, que se hicieron muchos negocios en su administración, que hay muchos intereses, que hay, pues sí, evidentemente tanto desde la cúpula mayor hasta todas las de abajo, que hay muchos negocios. ¿Cómo fue en tu caso? Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. Y no me arrepiento de eso. Hay incluso gente que me lo reprocha, que se ríen de mí. De eso estoy muy contento. Por supuesto que también procuré que en la administración la gente fuera honesta, trabajadora, y no faltó que me hubiera engañado o traicionado esa confianza, ¿no? Pero en mi caso no, me siento muy orgulloso de eso, de no haber robado nunca. Me han acusado de lo que quieras, ¿no? Pero si de algo me siento muy, muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón, ni podrán acusarme nunca. Podrán calumniarme, podrán hacer muchas cosas, pero absolutamente no. ¿Por qué muchos presidentes se van de México cuando acaba su administración? Pues no los juzgo, la verdad. En mi propio caso, pues yo en mi caso por razones de trabajo, ¿no? Primero al salir de la presidencia fui invitado
como fellow, se dice, como profesor visitante, digámoslo así, a un nuevo fellowship, se llama de liderazgo global en la Universidad de Harvard, donde estudié. Fue muy padre para mí, fue una transición muy suave. Luego regresé a México, ahora se presentó esta oportunidad en Europa de trabajar. Aparte podía dedicarme a otra cosa que me encanta, que es ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Internacional de Automovilismo, que es una gran afición que le heredé un hermano mío. Y esa es mi razón. Yo supongo que otros expresidentes se han ido por razones de trabajo, otros por razones de seguridad, otros por razones de lo que sea, ¿no? Pero yo hablo por mí mismo. Claro. Oye, a ver, vámonos al inicio de todo. Naciste en Morelia, en Michoacán, tu papá y tu mamá, cuatro hermanos, ¿no? Somos 5. Exacto, sí. ¿Cómo es ser el hermano menor? ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo en Morelia? Pues mira, fue una infancia, yo creo, muy feliz, muy modesta. Mi papá era escritor, cosa que te costaba trabajo en la escuela porque te hacían llenar un formulario. A ver, ¿a qué se dedican en su casa? Pues mi mamá al hogar, ¿no? Y su papá, pues oye, papá, ¿cómo le voy a poner escritor? No le pongo que eres licenciado. No, soy escritor. Y pónganse muy orgullosos de eso. Y me siento ahora muy orgulloso de eso. Claro. Entonces, de chavo vivías con todos los prejuicios sociales, ¿no? Pero mi papá era un utópico. Siempre había... ¿A qué me refiero? Cuando yo nací en el 62, México era un país súper autoritario. Un solo partido tenía todas las cámaras, todos los gobernadores, casi todos los alcaldes, casi todos los diputados, todos los medios controlados, los sindicatos. Y cuando los estudiantes protestaron contra eso, en el 68 fueron masacrados por el gobierno. Y sin embargo, en aquel mar de autoritarismo había pequeñas islitas de utópicos, ¿no? De místicos del voto, como burlonamente los había llamado Ruiz Cortines. Y uno de ellos era mi papá, que en Morelia siempre organizaba la oposición, en aquel caso al PAN. Y mi papá era siempre el candidato. Dice, mi papá es bien fregón, ¿no? Pues es el candidato siempre. Y la razón es que, pues no era que fuera muy fregón, es que nadie más quería ser candidato de oposición. Todo, ¿no? Y entonces siempre, pues que venía campaña, oiga, don Luis, por favor. Y él decía, tenía una mística de entrega brutal, y pues sí se entregaba a la campaña, pero pues perdía la chamba, lo corrían. Ok. Entonces... ¿Y eso económicamente cómo afectaba en la casa? Yo creo que no entendía por qué mi mamá de repente se metía a la cocina, lloraba, luego ya... íbamos todos a misa y a darle, y luego íbamos los fines de semana con mi papá y a repartir volantes y a pintar paredes. Yo pintaba, mi hermano Juan Luis, que es ingeniero, que lo quiero, a todos los quiero mucho, pero pintaba los círculos, en el caso del PAN, del partido, pero así, a mano, haciéndole con el codo así completito, y ya nomás llegaba yo a rellenar. Sí. O sea, entonces tu papá fundó el PAN. Fue de los fundadores del PAN, sí. Ok. Tu mamá, maestra, ¿no? Mi mamá estudió comercio. Ella era buenísima. Fíjate una cosa de mi mamá. Siempre tuvimos un presupuesto muy apretado, ¿no? No alcanzaban las cosas. De hecho, se angustió mucho mi mamá. Pero ella llevaba un libro de contabilidad todos los días sentada así en el borde de su cama, lo recuerdo, con la lámpara del buró. Todo lo que había gastado ese día en el mercado, en el camión, que guardaba en sobrecitos el dinero de nuestra colegiatura. Impresionante, mi mamá. Wow. Y pues siempre hubo muchos aprietos en mi casa, pero afortunadamente nunca nos faltó nada. Ajá. ¿Cómo generaba dinero tu mamá? Mi mamá no generaba, mi papá le pasaba, ¿no? Trabajaba... Pero cuando había problemas, como dices tú, con lo de... Pues yo no sé si le prestaba el abuelo, mi mamá, pues de repente... por ejemplo, mi mamá recibió mucho tiempo, yo me acuerdo perfectamente, estudiantes. O sea, uno de los cuartos de mi casa estaba dedicado a recibir estudiantes de Pátzcuaro, de Uruapan, de Apatzingán, etcétera. Llegaban a estudiar a Morelia, de Puruándiro, donde era mi mamá, y pues le pagaban. Y con eso me acuerdo que se ayudaba muchísimo, ¿no? Hacía pasteles, de repente las fiestas de mi mamá, ¿no? Le encargaban, tenía una cocina exquisita. Pero le batallábamos. Pero la verdad, yo fui un niño, yo no estás consciente de eso. Siempre anduve en bicicleta de chavo también. Me quebré un brazo, mira que está la cicatriz, ¿no? Cicatriz, ajá. Andando en bici, porque me tocaba ir a comprar el pan, las tortillas, el café, el huevo, la carne. Me fue padrísimo. Y me iba a la escuela en bicicleta. Wow, qué y me iba a jugar con mi hermano Juan Luis al bosque, que está enfrente de la casa que todavía tenemos en Morelia, donde nacimos. Padrísimo, eso estuvo padrísimo. Mi infancia ¿A qué fue jugaban padrísimo. en el bosque? En bicicleta, policías y ladrones, sí. Dime por favor qué hace el policía. Correte a los ladrones.
Lo reté a los ladrones, nos íbamos en 2 equipos y a perseguirnos en bicicleta, fíjate, padrísimo. Ok. En un parque enorme. Luego... en la escuela, ¿cómo eras en la escuela? O sea, vamos a hablar de primaria, por ejemplo. Sí. Bueno, estuve con los hermanos maristas, sé que tú también anduviste por ahí. Muy bien. Aunque yo estuve en el Valladolid, profesores de primera, me encantaban, me fascinaban. Honestamente, pues yo era buen alumno. Aunque da vergüenza decirlo, ahora se dice qué pena, entonces, qué pena que eso pareciera de pena, ¿no? Pero ya viéndolo bien, la verdad sí me gustaba ser un buen alumno, sí me gustaba sacar buenas calificaciones. ¿Eras de 10? Sí, era de 10. Sí, y le estudiaba y aparte mi mamá me traía cortito, era todo, ya sabes, llegabas 10, 9, 8, ¿cómo que 8? Y te ves a estudiar y no ves la tele, bueno, pues está bien. ¿Cuál era la materia que más trabajo te costaba? Yo creo que en secundaria química. Ay, sí. Pero, en fin, me gustaba la escuela. Aún las ciencias numéricas me gustaban mucho. Oye, pasa que cuando uno es presidente, por ejemplo, en las materias o bueno, en los rubros que te cuestan trabajo, de repente dices, okay, vamos a hablar algo de petroquímica. Y tú como presidente así de, madre santa, a mí me iba mal en la química. A ver, ayúdenme, por favor, todos mis asesores para entender esto que me están explicando. ¿Sí? Sí, pero eso hay que desdoblarlo en varias cosas. Primero, sí me gustaba asesorarme de los mejores así. 2, yo tenía un afán, y lo sigo teniendo, por saber respuestas. Fíjate, cuento una anécdota de mi papá. Una de las cosas que hizo mi papá, luego ya más grande, que se fue a trabajar al PAN, a México, decíamos nosotros. Él hizo un folleto literalmente de cortar y pegar, pero literal, no es de la computadora, sino recortaba libretas y pegaba discursos de algunos de los fundadores, declaración de principios, y hizo un folleto que imprimió que se llamó Respuestas, y que era un librito que le daba a cada diputado, a cada dirigente del PAN, para que no dijera tonterías, ¿no? Para que dijera, oye, le preguntan de la economía, le preguntan de las comunidades, Y mi papá tenía ese afán de tienes que prepararte para dar la mejor respuesta. Y eso me marcó mucho en mi vida y siempre estuve buscando las mejores respuestas. Cuando yo iba en una entrevista de radio, que empecé a ir desde chavo, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, con Paco Huerta, no sé si tú te llegó a conocer, siempre, o para un debate, siempre me preparo para dar respuestas, o solía preparar. Como presidente también. De hecho, mi historia personal académica está atrás de buscar respuestas a los problemas de México. Por eso estudié Derecho. Me dio una cultura general que agradezco mucho. Luego estudié Economía y me ayudó a dar respuestas económicas y además con fundamento cuantitativo, que es lo que le agradezco del Derecho a la Libre Derecho y Economía al ITAM. Y luego la maestría, ¿no? Y luego la maestría pública en la Kennedy School, en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, porque yo busco respuestas a los problemas de gobierno. Entonces, a veces petroquímica, por supuesto que me metía a entender el proceso de fracking, ¿no? Para entender qué implica el romper una molécula de petróleo y poder sacar gas natural, o, por ejemplo, entender que el gas LP, que es el que consume en México, el gas licuado de petróleo, proviene del petróleo mismo, valga la redundancia, es un líquido asociado a, y el gas natural proviene de otros yacimientos, si se usa industrialmente es otra cosa, en fin. Me gustaba entender eso. Me gustaba entender en la pandemia que me tocó enfrentar la H1N1. Eso también te quiero preguntar. ¿Por qué se separan? ¿Cuál es la diferencia de molecular, digamos, entre un virus A normal que había de pandemia, de flu, de influenza tradicional, al virus nuevo de H1N1, ¿no? Claro. Entonces, aunque odié la química de chavo, me gustaba entender las cosas. Me quiero imaginar un poco que cuando, en todos los trabajos, ¿no? Porque al final todos los trabajos uno va creciendo, pero es como cuando estás en la escuela y dices, ya quiero dejar la escuela para no tener que estudiar más. Y cuando trabajas tienes que hacer muchas más cosas. Entonces, como presidente, tenías que estar pendiente de muchos temas. Evidentemente estamos hablando de un país, no de todos. Sí. Estamos hablando, evidentemente, del cambio climático, estamos hablando de la economía, estamos hablando de las relaciones internacionales, estamos hablando de toda la población civil. O sea, es un chorro. Sí, es ¿De mucho. qué hora trabajabas cuando eras presidente? Yo me levantaba más o menos a las 6:30. Ajá. Que mis niños salían a desayunar ahí en la cocina en Los Pinos, concretamente, porque está uno de mis hijos, Luis Felipe, los otros están en el viaje. Sí, ahorita estaba platicando con él. Y los veía ahí desayunar, una cosa muy chistosa, porque uno de mis hijos, por ejemplo, iba llegando ahí, leía el periódico, así lo que podían, lo que desayunaban ellos, y lo oí gritar desde la cocina a la cocina,
no quiero lunch nutritivo. No me importa que mi papá sea el presidente. No lo quiero. No quiero lunch nutritivo. Entonces, bueno, muy divertido con mis chavos. Entonces, se iban a la escuela, aquí en la Asunción, y luego yo salía en la bicicleta allá a Los Pinos a dar la vuelta. Dábamos varias vueltas al circuito de Chapultepec. Con la escuta regresaba a las 8, me bañaba, desayunaba ahí en la casa o ya en la oficina y tenía mi primera audiencia, reunión, lo que sea, 8:15, 8:30. ¿no? Ok. Y todo el día, generalmente salía de gira los martes y los jueves a alguna parte del país. Lunes, y los demás, y todos los días pues, regresaba a Pinos y terminábamos a las 11 de la noche, ¿no? Ok. Sábado revisaba todo el material que me dejaba en el escritorio, que era, ¿no? Firmaba acuerdos, etcétera. Los domingos pues, estaba ahí al pendiente, íbamos a misa, jugábamos fútbol, que eso me rompía el ligamento, echábamos carne asada y ya. O sea, el domingo sí podías descansar, o sea... Estaba ahí, pues va revisando tus temas, ¿no? Pero sí le dedicaba a la familia, en fin. Variábamos de templo primero para no hacer público que íbamos a misa, que me parecía de mal gusto, ¿no? 2, por razones de seguridad también. Y luego regresábamos, jugábamos fútbol y hacíamos carne asada con los amigos, que siempre me ha gustado eso, ¿no? ¿Qué le dijiste? Tus hijos estaban muy chiquitos cuando tú empezaste pues, toda tu administración. ¿Qué le dijiste a tus hijos cuando estaban chicos? Yo me acuerdo que uno de los temas, por lo pronto, que yo recuerdo desde que estoy chavo, es que a veces los hijos de los presidentes pues sentían demasiado poder. Y aunque el papá o el presidente trataba de irse como más tranquilo, los hijos traían un mega relajo. ¿Hablaste con tus hijos? ¿Qué les dijiste? ¿Les va a cambiar la vida? Sí, desde luego. Pero ¿sabes quién habló con ellos? Que es fantástica, Margarita. ¿Qué les dijo? Les dijo, vamos a prestarle tu papá a México, 6 años. Wow. Entonces tienes que entender que tu papá va a estar prestado sirviendo a los demás, ¿no? Y también una psicóloga que queremos mucho, habló con ellos y, por ejemplo, les decía, mira, la banda presidencial es una cosa que es como si tuviera poderes mágicos. Okay. Así se los explicó. Sí. Pero uno de los poderes que tiene también es mala vibra, es mala onda, que hace que la gente se desubique totalmente y que pierda el piso y que se crea que es lo que no son. Y entonces ustedes tienen que tomar, decía, ubicalitos. Y los ubicalitos es que tú sigues siendo, que tú tienes que estudiar en la escuela, tienes que respetar a tus compañeros, etc. Otra cosa que le decíamos, Margarita, sobre todo yo también, es, por ejemplo, la gente del Estado Presidencial, nada de que les cargas la mochila, nada de que te dan órdenes, tú le das órdenes a él o a ella. Tú le tienes que dar órdenes a ella. Mi responsabilidad, tú sabes, conmigo, con su seguridad. Nada de que el berrinche, nada de que el capricho. Nada de quiero esto, tráigame tal cosa. De hecho, el primer día, llega Margarita, oyó que un muchacho estaba pidiendo, ¿qué quieres de desayunar? No, pues que waffles y qué es. Y se mete a la cocina. Mire, mis hijos van a comer lo que usted prepare todos los días, guste o no. Y nada de que servicio, esto no es un restaurante, ¿no? Y si usted me los maleduca, se los voy a mandar a su casa. Usted no sé lo que... Y sí, pues disciplina. Padre, mis hijos siempre muy ubicados. Obviamente les ha tocado muy difícil siempre cuando era presidente, sobre todo después de ser presidente, una condición de mucha presión, de mucho hostigamiento, de mucha violencia mediática, verbal, de redes. Pero han sido unos campeones, ¿no? Unos valientes, la verdad. Por ejemplo, con tus hijos, ¿tienes chance de ir a las reuniones escolares? Hoy, pues va a haber una junta de padres. ¿Pudiste ir a algunas? Sí, no se puede. Yo era clavado con ir a las juntas de padres de mis hijos. Sí, claro, por supuesto. Me llevaba muy bien con los papás de ellos. Con algunas maestras, ¿no? Que están muy acomplejadas, la verdad, pero ¿Y a poco no se le cuadran las maestras de la escuela al presidente? Fíjate que todas muy comprensivas, salvo algunas que sí se sienten que es su oportunidad de poder, ¿no? Así, su varita de saga, del poder, ¿no? Sobre el poder. Muy pesaditas, ¿no? Ya, no digo nombres. Claro. Pero sí me tocaba enfrentar situaciones ridículas, ¿no? No, tienen que venir a la capacitación y tiene que venir el papá a fuerzas. Pues, es que el papá está resolviendo un problema de economía. Señorita, lo que tengo que decirme, dígamelo de una vez. Pues la verdad, yo, ¿no? Sí. ¿Va a poder venir? No, pues tiene que venir. ¿A qué se dedica? No. De veras unas jaladas que es. Bueno, pero ya, es lo de menos en la vida. Es lo de... Oye, y cuando llegabas, por ejemplo, a la escuela,
no me quiero imaginar a todos los papás, es como, está el presidente. No, los papás cuates eran pues eran amigos, la verdad, de los mejores amigos que tuvimos fueron de esas generaciones de mis chavos, la verdad, saludos a ellos. Oye, ¿se pelea uno distinto con su esposa cuando es presidente? O sea, uno tiene muchísimo poder, ¿no afecta también el poder? Es como de, a ver, mi amor, permíteme, porque si de repente uno se pone, mujeres y hombres, para ambos lados, de repente se pueden sentir, pues un poco... Pues digamos que tienen el poder en la decisión o en la discusión de la pareja. ¿Cómo afecta en la pareja ser presidente? Hombre, la verdad es que con Margarita, pues yo no recuerdo que hayamos tenido una discusión así de... No. De que no nos hablamos o lo que sea. No, la verdad no. Oye, voy a hacer una pregunta muy íntima que puedes contestarme o no, por supuesto. En el asunto de pareja, al tener tanto trabajo, tantos viajes, tanto rollo, ¿no se empieza a enfriar un poco el asunto de la pareja? No, la verdad es que, para empezar, es una comodidad que vivas en los Pinos, ¿eh? Porque tienes tu oficina, en lugar de hacer 1 hora de tráfico, pues la tienes a 2 minutos, que está todo dar. Vivían en las cabañitas, ¿no? Sí. O sea, porque estaban Los Pinos y al lado hay unas cabañas que ahora creo que son museo, me estaban explicando el otro día. No, yo siempre vivía en la cabaña, 3 recámaras, no había cuartito de televisión, le hice un cuartito de televisión a mis chicos, pero tuvieron ahí el Nintendo, lo que sea. Claro. Y yo hice una biblioteca, porque pues no había biblioteca, pues ¿qué onda? Pero sí tenía mis libros ahí, entonces, no, muy bien. La verdad, la convivencia de familia es de las cosas que más agradezco de haber estado en esa. O sea, sí estaban muy cercanos. Muy cercanos. Ahorita quiero entrar a toda esa parte cuando evidentemente empieza todo este mandato y esos 6 años tan importantes para ellos, para ti, para tu relación, para la pareja. Como lo dije al principio de la entrevista, quiero conocer la parte humana, ¿no? Por eso me regreso un poco a la parte de la infancia. Ahorita que me dices, pues que la casa era, pues como la situación económica era bastante modesta. Por ejemplo, ¿cómo eran las Navidades? En tu casa era de que había Santa Claus, ¿no? El niño Dios. No, el niño Dios. Poníamos nacimiento, niño Dios. ¿Y te traían o no? En mi casa la tradición era ropa. Okay. Entonces, calcetines, camisa, mi mamá ahorraba para Navidad y el niño Dios nos traía ropa. Okay. Y la verdad es que pues, tampoco teníamos mucha. Yo me acuerdo que yo usaba las mismas playeras, bueno, cuando había uniforme, pero las mismas playeras y las mismas camisas todo el año. Okay. O sea, en cero... No, que comprar tenis de marca, de ropa de cero. Yo feliz. La verdad, nunca tuvimos bronca de eso. ¿Cuánto tiempo tienen de casados tú y Margarita? 32, acabamos de cumplir 32. Wow. El día 9 de enero. Sí. ¿Festejan aniversarios así o no? Sí, lo que pasa es que el día 9 de enero, que era nuestro aniversario que íbamos a festejar, pues a mí me invitaron a acompañar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, a tardar de entrar a Caracas. Un desmadre. Desmadre que hubo ahí, que es una locura. Estuvo padre, en fin. Y Margarita, pues cada quien en su trinchera, ¿no? Nos ha tocado celebrar varios aniversarios así y pues nos recuerda una de las canciones con las que nos casamos, ¿no? ¿Cuál fue? Bailamos 2. Una es Te Quiero, que es este poema de Benedetti que internacionalizó Nacha Guevara. Seguí en la calle codo a codo, somos mucho más que 2. Y seguimos siendo más que 2, y en la calle los dos peleando, las cosas que creemos y que compartimos. Y la otra fue Coincidir, de Mexicanto, que luego coincidió, que conocimos a David Filio, y los queremos mucho, y en fin, gran amigo nuestro, en fin. Wow. Entonces, bueno. Oye, ahorita te quiero preguntar también de la historia de amor con Margarita, porque además le agradezco mucho a Margarita, que ha sido muy cercana y me ayudó mucho a que pudiéramos lograr esto que estamos haciendo hoy. Me voy te quería contar una anécdota que me pasó una vez. Yo doy conferencias y estaba dando una plática en una escuela, una plática para jóvenes, y entonces yo les estaba hablando de autoestima. Y yo estaba diciendo, tú puedes creer en ti, en fin, y cualquier cosa que te imagines puedes creer. Y dentro de mis ejemplos, yo hablo, ¿no? Del Chicharito. Y de repente digo otro ejemplo, y siempre al final digo otro ejemplo, que digo, por ejemplo, había algún día un niño que estaba en su salón y de repente dijeron, ¿qué quieres ser de grande? Digo, es una analogía, un ejemplo, no una analogía. Y digo, ¿qué quieres ser de grande? Y el niño decía, presidente. Quiero ser presidente de México. Y no faltará quien dice, ¿cómo crees? Claro que no, tal. Y digo, y el señor, la maestra diciendo, a ver, Calderón Felipe, por favor dejen de decirle nada al señor Calderón Felipe, al niño Calderón Felipe. Y entonces de repente digo que todos se ríen. Y digo, y Felipe Calderón fue presidente. Pero ese ejemplo lo hemos contado en todas mis pláticas para adolescentes. Y el señor fue presidente. Y veo que todos se ríen. Dije, caray, nunca se ríen en esta parte. ¿Por qué se ríen? Y entonces les pregunto yo a la gente, digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué se ríen? Y me dicen, es que aquí
estudió Felipe Calderón. Ay, qué buena onda. Y entonces señalan los salones y dicen, en ese salón estudió Felipe Calderón y estaba en el Instituto Valladolid. Sí, claro. Puede ser. Y entonces me quedé impresionado. Dije, wow, qué padre que el ejemplo que siempre digo hoy lo dije en el lugar donde sí estaba ese niño. Evidentemente no sabía si te decían o no. Y tampoco sabía si tú desde chico querías ser presidente. Pero a mí me sirve como para poner el ejemplo de que tú puedes conseguir cualquier cosa que quieras. ¿Sí querías ser presidente en algún momento? ¿Lo pensaste o no? Según yo no. Pero un día cuando yo era candidato, según yo la idea, ya me vino cuando yo fui presidente del PAN, hicieron la primera encuesta en la que yo participaba, me metieron, creo que fue en periódico Reforma alguno, y es cuando dices, ya me vi, ¿no? Pero estoy hablando ya, yo tenía 34, 35 años. ¿Esa fue la primera vez que dijiste? Que yo recuerdo que dije, chin, me darían ganas. Pero una compañera mía de la secundaria, Alma, lo entrevistaron en la entrevista en la campaña y dice, no, Felipe desde que estábamos en secundaria quería ser. Y un día que los invité a comer, ay, sí, la verdad, no era así. Sí, cómo no te voy a decir, y efectivamente te voy a decir cómo estuvo. Un día nos llevan los maristas a un retiro, oraciones y pastoral de la guitarra y todo eso, ¿no? Y también una dinámica que era como un reality show. Entonces estábamos ahí en el lago de Pátzcuaro, en el Chupícuaro, a la orilla del lago, cada quien en una lanchita y nos dan un salvavidas. En las lanchas ahí, ancladas, lo que sea. Y era como un reality show. Ese nombre se conoció 20 años después, claro. Pero tú tenías que suponer que se estaba hundiendo el barco, que solo había un salvavidas. ¿Y por qué tenías que llevarte tú el salvavidas? Ok. Entonces, es interesante porque esta dinámica va haciendo que cada quien le vaya subiendo la apuesta. Entonces empieza a ir, no, pues que yo soy ingeniero y que voy a hacer un puente y que el pueblo, no, pues yo voy a ser doctor y que voy a curar, no, que voy a ser maestro, ¿no? Y así va subiendo la apuesta, ¿no? Y Alma me recuerda que dice, no, y tú dijiste, y yo voy a ser presidente de México y voy a hacer, no, doctor, voy a hacer cientos de hospitales y voy a hacer cientos de puentes, y me llevé el salvavidas. Eso es muy cierto. Wow. Entonces Alma se acordaba, yo no me acordaba, pero eso fue un poco la anécdota, ¿no? Wow, que parece que además también luego nos platican cosas que uno no se acuerda. O sea, quizás tu primer recuerdo fue entonces en el partido de, ok, podría ser presidente o quisiera intentar ser presidente, pero en realidad tu amiga igual dice, sí, ese día, en ese juego, en ese campamento, lo dijiste. Lo verbalicé, digamos, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿fuiste alguna vez jefe de grupo? O sea, quiero saber si un presidente desde chico es muy líder y en tu caso, ¿cómo fue? Es independiente cada persona. Fui un par de veces. Incluso fui el presidente del organizador, digamos que el jefe de grupo en sexto de prepa al salir, ¿no? Y la verdad, hicimos muy buenos eventos de recaudación, fiestas, etcétera. Pero sí me acuerdo que en la graduación di un discurso malísimo. Mira que a mí sí me facilitaba la palabra, pero ese discurso fue malísimo. Ya ni modo. Pero sí alguna vez, pero no era propiamente de los que andaba en la grilla estudiantil, ¿no? Oye, todavía en la Libre Derecho me acuerdo que yo ya andaba yo fui candidato a diputado cuando era estudiante todavía. Yo tenía 21 años, 22. Y lo fui no porque fuera muy fregón lo que sea, sino porque otra vez la historia de mi papá. Nadie quería ser candidato en un distrito acá, el 35, me acuerdo que era, ¿sabes? Mercado de la Viga, Mercado de Jamaica, Colonia Obrera, La Doctores, duro acá de Tlalpan hacia acá, ¿no? Y voy, Felipe, pues no hay candidato, y ahí vamos. Y ¿otra vez? Un amigo, sí, muy padre, ¿no? Pero pues yo todavía era estudiante. Yo andaba ya muy metido en temas de política y del PAN. Y mis compañeros andaban en la grilla de la sociedad de alumnos, ¿no? Entonces, en fin. Pero sí. Así. Oye, y en la escuela, por ejemplo, ¿eras una persona sociable? ¿Eras muy amiguero? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Pero mira, siempre he tenido una personalidad muy fuerte. Y decía Carlos Castillo en paz descansa de que de mis defectos no soy victimario, sino víctima, ¿no? Entonces siempre he tenido amigos entrañables. Tengo amigos desde la primaria. Te voy a decir que uno de mis mejores amigos de la primaria sigue siendo mi amigo. Lo he visto ahora en Londres, etcétera. Desde primaria y la prepa nos dio por jugar ajedrez todos los días. Y un día los dos estudiábamos en México, nos dimos a estudiar a México, como decíamos. Y un día nos encontramos en el metro sobre Calzada de Tlalpan. ¿Cómo? Una cosa así, espectacular, sí. Ahí en Chabacano, ¿no? No, en Tasqueña. Sí, sí. Y bueno, entonces siempre tengo buenos amigos. En general me sigo viendo con mis compañeros del Valladolid, con mis compañeros del ITAM, estuvieron acá, con mis compañeros de la Libre, que son mis grandes amigos, grandes cuates. Y sí, con mis colaboradores y colaboradores, ¿no? Claro, pues con todos
siempre, como cualquier ser humano, tienes encuentros y desencuentros. Claro, ¿no? por supuesto. Sí. Últimamente he escuchado mucho que cuando se pone la banda presidencial se siente un poder impresionante y que cuando se quita también se siente muy fuerte. ¿Eso es cierto o no en tu caso? Pues más que la banda, pues el poder presidencial sí se siente, evidentemente, ¿no? Ajá. Y sí implica, es difícil llegar y también es más difícil dejarlo. Ajá. Cuando uno termina así al otro día después de terminar su sexenio, ¿cómo se siente uno? Bueno, yo por una parte muy aliviado, ¿no? Dices, ya, pero sí, efectivamente hay un proceso complicado, ¿no? Mira, en la educación de mi mamá y mi papá, bueno, pues te mueres, te vas al cielo y estás junto a Dios contemplando todo ahí, viendo todo, como, ¿no? En pantalla. Sí, en pantalla 4K. Sí. Pero cuando yo me fui a Harvard, estaba en mi cubículo en la universidad y veía todo, contemplaba todo que decían, que las patas que se... Pero no podía hacer nada. Entonces, oye, eso no es el cielo, es el infierno mismo. Claro. Se siente impotencia de ahora, empecé con esto, ya no puedo con esto, o ahora están haciendo tal que yo sí sé cómo están los hilos. Sí. Entonces, eso se siente muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, pues te vas habituando, ¿no? Te vas haciendo así un poco así, ¿no? Se extrañan las cosas cuando está uno en su administración, banales como, no sé, salir al cine, ir a una fiesta, ir a la sala de despecho a cantar y a chillar. Bueno, la verdad, Margarita y yo de repente íbamos al cine, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se iban? O sea... Pues en camioneta. Ajá, pero me refiero a como... No era como, ¡ay, está el presidente! Íbamos a una función en la tarde, en la noche, ¿no? Ajá. Alguna película que nos gustaba, en fin, o que nos interesaba. Pero sí, de repente salíamos. Veces. Sí, tampoco íbamos cada semana o cada mes, ¿no? Pero sí pocas veces, pero íbamos. ¿Cómo se conocieron Margarita Zavala y tú? Yo estaba con Carlos Castillo Peraza en el Instituto de Estudios y Capacitación Política. Creíamos que el PAN estaba mal en los 80s, pero que lo único que podía solucionar las cosas es que volviera a los principios, a la ética, a la mística, a las convicciones. Y Carlos me convenció de que lo ayudara a dar cursos de capacitación. Okay. Para nuevos militantes, para ciudadanos y para chavos, que era lo que más me interesaba. Entonces, cada fin de semana, todo voluntario además, ¿no? Ahí me tocó... o sea, no había un peso de por medio, nada. No. Al contrario, me tocaba pagar generalmente. Sí. A mí me tocó ir en camión de México a Tijuana a dar un curso, a Piedras Negras, wow. A Tantoyuca en Veracruz, y a otras zonas donde daba, en comunidades indígenas, donde daba cursos con un intérprete al náhuatl, después de haber viajado en autobús hacia Tampico, en fin, cruzar el río Pánuco en Panga todavía, en fin, toda una aventura, padre. Pero una vez, de mis tareas que me tocaban, el curso es este fin de semana en el Ajusco, un grupo de jóvenes de la Ciudad de México, del PAN. Y ahí estaba Margarita. Okay. Entonces, ella hizo un truco, que ella no lo reconoce, pero bueno, estaba sentada y platicando con un chavo que yo conocía, que era nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Borín, de quien yo soy fanático, admirador, un gran mexicano, etc. Y ella le dice, oye, primo. Y le digo, no me digas que eres prima de Ignacio. Sí, entonces tú eres nieta de don Manuel, porque Manuel Gómez Borín tuvo una hija, Margarita, también. Ok. A ella no dijo nada, pero, ¿no? Pero yo como, no. Sí, como que se sordeó. Y yo ahí voy. No es cierto. No, Margarita siempre fue, pues como es, ¿no? Muy guapa, muy simpática, muy inteligente, en fin. Entonces me llamó mucho la atención. Y ya los meses la invité a salir, le invité a una posada. Alguna vez le invité, ¿te acuerdas que aquí en Altavista estaba el Kings Road? Bueno, le invité a salir en camión. ¿Ah, sí? Sí. ¿En camión? En urbano, sí. Y cuando llegó y se subió, ¿te dijo algo? ¿Te comentó algo? Nada. Porque ella también se iba en camión a la escuela, dejo de decirte, ¿no? Okay. O sea que... ¿Cuántos años tendrían? Bueno, tú. Yo tendría 20... A ver, estoy hablando de 1980... No me acuerdo. 26 sería. Okay. ¿Y desde que entraste a esa reunión, la viste y te gustó? Pues mira, luego supe que era la banderada del PAN. Muy guapa, ¿no? Y luego empezaron las cosas así. Pero te voy a decir, yo anduve... Pues le tiré la onda, ¿no? Y me bateó, pero a la estratosfera. ¿Ah, sí? Sí. ¿A los cuántos tiempos de la primera salida del camión urbano? O sea, ¿cuánto tiempo le llegaste?
Pues como O sea, cuando te batió. Bueno, esa fue la primera vez. Y luego me volvió a batear como a los 3 meses y luego ya se acabó. Ok. Y entonces ya me dijo, oye, pues no, punto, ya. Entonces, bueno, pasaron ahí todavía como 2 años y medio, ¿eh? ¿Cómo crees? Sí. ¿Y tú seguías hablándole por teléfono? No, que va, pues tampoco. No, tampoco. Es más, ella sí, no, ella tuvo novio, Sí, bueno. Ok, ok. Se separaron, no se separaron, ¿no anduvieron? No, pero y pasaron 2 años y medio. Seguíamos en cosas del PAN. Entonces íbamos a apoyar campañas ¿La electorales. La veía, sí. ¿Tú tuviste novia en medio o no? No, la verdad. Ok. O sea, pero bueno, pues pasó el tiempo. Ajá. A mí, debo reconocerlo ahora que no está presente, a mí me seguía gustando mucho. Y ya, entonces fuimos a campañas electorales. Un día fuimos a la campaña de Cocoa, mi hermana, que era candidata a presidenta municipal de Morelia, precisamente. Y un día que estábamos en una colonia mega popular, así, sin agua, las calles llenas de barro, sin cemento, ahí en la Loma del Quinceo, me acuerdo. Me mordió un perro ese día. No, sí. Pero ya, pues ya nos llevamos. Mejor era, ella ya estaba en la libre, en fin. Y entonces yo ya me había graduado. Pues la elección era en noviembre. Ajá. Será un sol de otoño, de octubre, michoacano, bellísimo, dora del color de los pueblos, así bellísimo, así en la tarde. Nos quedamos viendo y le dije, mira, yo lo que te doy es un sol con pueblo. Wow. Silencio. Y, Eso es lo que te ofrezco. Yo te ofrezco un sol con pueblo. Y a los 15 días empezamos a andar. ¿Cómo crees? Sí. Pero esa es frase, sí, de alguien que va a ser presidente. No, no. O sea, te doy un sol con pueblo, jamás se me hubiera ocurrido. Pues, bueno, pues es lo que... Estábamos con la gente, con la causa en que quería... Una causa entonces perdida, porque pues, no íbamos a ganar, pero había que ir a talacharle, ¿no? Sí, porque te referías a... Estábamos te con doy el una pueblo. lucha, vamos a buscar Sí. las cosas, lo que hay, Sí. pero siempre... No tengo lana, no tengo un carro fancy, no, pues Sí, estoy como luchando y buscando. lo que tú luchas y lo que buscas, ¿no? Sí, claro, ahí hicieron el clic. Tenemos el sol, pues, ¿no? Y ahora más tenemos quieres, 36 años del sol. Oye, ¿y cómo te fue con tus suegros? Ah, muy bien. Hombre, a mí me encanta mi suegra. Es una mujer muy fregona. Pero al principio, cuando llegaste, ¿te recibieron bien? No, bueno. Padrísimo, mi suegra, ¿no? De primera, sí. No, pues el problema estaba aquí, ¿no? Hasta mis cuñados, algunos, no todos los quiero mucho, especialmente algunos, por ejemplo, yo no iba a los toros, sabía que Margarita iba a los toros con su papá. Okay. Entonces me arreglaba con mi cuñado para ir atrás de ellos. Sí, das el encuentro. Sí. Estuvo divertido eso. Oye, ¿y cuándo deciden casarse? Bueno, estuvimos un tiempo, luego yo fui asambleísta, no me tomé mis ubicolitos, digamos, entonces bueno, terminamos, luego volvimos y nos casamos en 1993, en enero, primero por lo civil en Morelia. Ajá. La oficina del registro civil estaba en Palacio Clavijero, que es un palacio jesuita, un bellísimo convento jesuita, donde, por cierto, se concibe la independencia de México. Ok. Los jesuitas Clavijero y Alegre en Valladolid son los que conciben o traen las ideas libertarias de la revolución. Luego los expulsa Carlos III de todo el virreinato y del reino. Pero esas ideas se inoculan y a 7 metros de por medio, cuadra de por medio, está el Colegio de San Nicolás, donde luego sería rector Miguel Hidalgo, cuyos padres, su padre es de Valladolid también. Y su alumno es José María Morelos, que nació en Valladolid. Ah, pues está todo muy cercano. Medio pariente, salimos luego, y entonces ahí se fue. Bueno, el hecho es que el registro civil está en el Palacio Clavijero, oficina pública, y una oficina oscura. Y le dije al oficial del registro civil el día que nos casamos, estaban Margarita y yo, mis hermanos, sus hermanos y nuestros papás. Le digo, oiga, écheme la mano, déjenme casarme en la fuente, en el patio, que es un patio bellísimo, cantera rosa, arquerilla. Por ahí tenía la foto, no sé dónde quedó. Y ahí vamos con la mesita del oficial del registro civil. Nos casó a medio patio Clavijero. ¿Ah, sí? Ahí nos casamos, sí, padrísimo. Y luego 8 días después nos casamos aquí en México. Oye, ¿y cómo bueno, evidentemente la verdad es que yo que estaba leyendo,
Pues todo lo que ha sido logrado, ¿no? O sea, ha sido presidente de muchísimas asociaciones, como decía yo al principio, si no me tardaría años diciendo, pero ha tenido como muchos logros. Empiezas a crecer, a crecer, a crecer profesionalmente, estoy primeramente hablando, y de repente decides ir por la presidencia, decide el partido, decides tú, en fin. ¿Cómo lo dices con tu esposa? Porque eso es quizá también, no quiero decir perder, pero sí estar un poco ausente de tu esposo y de tu esposa. Es como lo hablaron un día, oye, Margarita, me están ofreciendo realmente. La mayor parte de las cosas de nuestra vida las hemos decidido en equipo, ¿no? Ajá. De hecho, lo de la candidatura, te voy a decir, lo hicimos con un grupo de amigos que creían en nosotros y que nosotros creíamos en ellos. Todavía no habíamos comprado esta parte del jardín, entonces aquí en Cóndor, en el patiecito, que era un patiecito como de 3 metros de fondo, ahí pusimos unas mesas, invitamos a los amigos y dijimos, oigan, pues está esta cosa, ¿no? Ya Fox era presidente. Ajá. Y ha llegado esta inquietud, hemos platicado, pues, ¿qué opinan? Y ahí salió la decisión. Y todos dijeron, sí, vayan. Va duro con ellos, sí. Y ahí salió. ¿Desde el principio sabías que podías ganar o había una duda? No había duda, por supuesto, por supuesto. De hecho, estaba yo titubeando, yo era secretario de Energía. Ajá. Paco Ramírez Acuña, que era gobernador de Jalisco, él quería ser candidato. Luego me dice, Felipe, a mí no me dan las encuestas, pero igual a ti sí, cabrón. ¿Por qué no hacemos una reunión con amigos aquí en Jalisco y vemos? Y sale, hicimos la reunión, pero la reunión se convirtió en comida, la comida fue creciendo, porque los diversos grupos, todos peleados entre sí de Jalisco, yo me llevaba con la mayoría, salvo los de la extrema derecha, que no me han querido mucho, digamos, allá. Y pues empezó una comida grande, y al final, pues había 6,000 gentes, cabrón, querido. Sí, estaba todo el mundo compitiendo ahí. Y fue muy anticlimático. Yo le dije, no, pues no es hora de candidaturas, hay que seguir trabajando con Fox y la madre. Un desastre en ese sentido. Pero resulta que dicen que Fox iba despegando de una reunión que había en Guadalajara, que yo le había acompañado, una reunión de líderes de Europa y América Latina. Ya era un sábado, pero él salió. Y por la ventana del avión, el rancho del amigo que nos prestó para la comida, se vio el gentío ahí, se ven furiosos en el avión. No. Entonces al día siguiente hizo unos comentarios muy duros contra mí, en una rueda de prensa en la que estaba con el presidente Uribe. Luego yo mismo estaba invitado a la comida, fui a la comida, no se dijo nada, pero me dijo Max Cortázar, que entonces me manejaba prensa en la secretaría, oye, ¿que te regañó el presidente? No, pues aquí está. ¿Y cómo te llevabas tú en ese momento con él? Pues bien, y había tensión con Fox. Okay. ¿No? Porque yo no era su favorito, es la verdad. Él tenía, era Krill, ¿no? Era Santiago Krill. Entonces ya me dice, no, pues está diciendo que eres un irresponsable. ¿Cómo es posible? Yo digo, oye, Vicente, después necesito hablar contigo. No, mañana, vente. Entonces nos vinimos aquí a la casa. Nos juntamos otra vez con amigos, con Margarita. Y primero, no, pues que habrá que pedir una disculpa. Que me dice, no, que pues, te descalificó. O sea, fue gacho, fue un ojete contigo. Pero además, pues, ¿qué vas a hacer de secretario? Cabrón? Ridiculizado y descalificado. Pues, sería una responsabilidad, cabrón. Pues ahí mismo, pues ni modo, me voy. Convoqué al día siguiente al Consejo de Pemex para ver todos los asuntos pendientes, arreglé todo, ¿no? Redacté mi renuncia y fui a la cita con Fox a las 2 de la tarde. Y dije, pues, ¿sabes qué? Fuiste muy injusto, me descalificaste. Aquí está el discurso que dije que yo decía que lo primero era ser leal contigo y hacer que tu gobierno tuviera éxito, que no iba a hablar de candidatura en ese momento, y ni siquiera me escuchaste, ¿no? ¿Y qué te dijo? Pues me dijo, bueno, y aquí está mi renuncia. No, yo no quiero que renuncies, simplemente era para darte una lección, para alinear. Pues no, es que pues, te equivocaste. No, vente a las 5. No. Pues, si me espero, me van a linchar ahí los teles. Claro. No, aquí está, es irrevocable. Te agradezco mucho la confianza, pues digo en la carta. Y sí, pero es irrevocable, adiós, quiero, gracias. Tan es así que me fui en mi coche, que era, y sigue teniendo ese coche, un Golf 93 que le compré a Carlos Castillo Peraza. Ajá. Iba yo en mi coche a Pino, salí en mi coche, me las llaves, dije a la gente de seguridad de la Secretaría, de aquí en adelante yo voy por mi cuenta, y punto. Wow. Y luego fue durísimo, ¿no? Y bueno, voy a lo que me preguntabas, perdón que me extienda. No, está bien. Que cuando iba en pre-campaña,
yo decía del lado oscuro de la luna porque nadie nos cubría. O sea, yo iba a tener un evento de lanzamiento de candidatura o de anuncio, como 3,500 gentes, todos entusiastas, espontáneos ahí en el centro Banamex. Ni una sola nota en los medios. Y un periodista, muy jovencito entonces, muy reputado ahora, aprecio, respeto, es duro, pero en fin, me dijo, oye, Felipe, tenemos instrucciones aquí en la televisora. De no decir nada. De absolutamente nada tuyo, cabrón. Y un empresario, en paz descanse, me dijo, cenamos con el presidente Fox, con su esposa, varios empresarios. Nos habló muy bien Santiago, algo dijo de Beto Cárdenas, y le preguntó fulano, oye, Calderón, no ese ni el encuentro, ni le apoye, no va a ser. Entonces, duro, ¿no? Y en ese momento no es como decir, ya por sí una candidatura es tan complicada, pero, es como dices, híjoles, ya empezamos ahora sí de hecho, yo decía, con el pie izquierdo. Siento como si estuviera en un barco, en medio de la noche, un transatlántico, y de repente te avientas por la borda y a nadar. Entonces así fue. Estuve mucho tiempo pues así. Uh-huh. Pero en eso, este tema de que si había que iba a ganar o no. Un día que estaba yo tratando de convencer a los panistas, me encontré con un señor mayor ahí en Nuevo León, en un pueblito, Santa Catarina. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba. Y yo les decía, oiga, yo pongo a su consideración que si así lo estiman pertinente, puedan votar por mí y si acaso yo soy candidato. Oye, no, Felipe, ¿cómo que si acaso? A ver, te voy para acá. ¿Cómo que si acaso? Tú eres. Cuando yo fui candidato a diputado aquí por Santa Catarina, iba a las casas, señora, soy fulano, y voy a ser su diputado. Y gané, y fui su diputado. Voy a ser su presidente. Ay, pues don fulano, pues está bien, cabrón. Entonces yo como que no pero empecé a hacer. Y hay una cosa que yo soy medio escéptico, etcétera, pero hay un poder en la verbalización de las cosas y en la concreción de las visiones y los sueños que te da energía, y la energía en parte la transmites, en parte te alimenta, en parte te da fuerza, y eso es clave. Creer en por lo que luchas es clave. Claro. Oye, cuando fueron las elecciones, pues estas fueron una de las elecciones más polémicas y las más cercanas en cuanto a competencia. No sé si hasta hoy lo sigan siendo, pero yo me imagino que sí. Y decía yo este asunto de que en las madrugadas era así de todos viendo las noticias y ver qué iba a pasar y quién iba a ganar, ¿no? ¿Cómo viviste esa noche? Fueron 2 noches. Primero, en las encuestas, nosotros estábamos arriba. De hecho, es algo que no se ha revelado, que empieza a salir a la luz. Pero las encuestas que tenía el propio Andrés Manuel López Obrador, yo iba arriba en sus propias encuestas, donde estuvo muy emocionantes en el conteo, porque se contaba al miércoles siguiente ya oficialmente. Y mis opositores sacaron una estrategia de contar primero las casillas que había ganado entonces mi candidato opositor, Andrés Manuel, las del PRD, y dejar las que había ganado el PAN al final. Y les dijimos, que empiecen a contar las que se puedan y bloquear todo el procedimiento es darle... que empiecen a contar las de ellos, no hay fijón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Que Abascal, en paz descanse, el secretario, habló con los noticieros, las televisoras, periódicos, y dejaron abiertos los canales, que sigue el cómputo, así como venían cantándose las casillas. Entonces, toda esta noche se ve ya que terminan de cantar las de ellos, empiezan a contar inevitablemente las que había ganado yo, que son mayoría, y empieza a subir y cruza como a las 4 de la mañana. Yo creo que ese momento fue cuando disfruté más la victoria, ¿no? Muy padre. Emocionantísimo. Era como un reality, claro. Durísimo. ¿Cuál así? O sea, es que una vez que uno ya toma la presidencia, pues evidentemente son muchísimas responsabilidades, ¿no? ¿Qué se siente ser presidente? Pues es muy duro. De hecho, hay cosas que yo disfruté de la presidencia hasta que salí. Ajá. Cuando sale, dice, hijo, qué padre era estar con la gente, las giras, los saludos de la gente, los colores de México, ¿no? Las giras, las artesanías, los pueblos, los paisajes, los bosques. Eso lo recuerdo y todavía me emociono, ¿no? ¿Eso extrañas, por ejemplo, de ser presidente? Sí, eso extraño. ¿Qué no extrañas ser presidente? Que dices, no, gracias a Dios esto no. Pues mira, yo agradezco, es otra de las cosas que estoy en este proceso, en esta etapa de mi vida, empezar a agradecer, ¿no? Saber agradecer. Yo organicé aquí en tu casa una tradición que no teníamos. Los mexicanos somos tan dados a imitar lo de los gringos, que Santa Claus y Halloween y nada, que nunca les hemos imitado lo bueno. Ajá. Y yo imité y empecé a celebrar aquí en tu casa con mis hijos la cena de Acción de Gracias. Y hasta hace pocos años porque la regla que puse es,
vamos a cenar, pero antes de cenar tú tienes que X minutos para decir, y sin chistes ni bromas, ¿Qué ¿de qué das gracias? Ajá. ¿De qué das gracias ahora? Y es muy padre. Y hasta hace pocos años dije, bueno, yo quiero dar gracias por haber sido presidente de México. Padre. Wow. Entonces, con todo lo bueno y lo malo. Claro, había noches durísimas. Yo sé que hay quien sí duerme bien. Yo no dormía bien. Lujambio, en paz descanse, decía que hay dos tipos de políticos. Los que duermen bien y los que no duermen bien. Los que duermen bien son los que no tienen ningún principio, ningún escrúpulo, les vale madre todo. O sea, duermen a pierna suelta. Y los que, teniendo principios, se dedican a pontificar y a darle lecciones a los demás. Tiene que ser así, tiene que ser así. Los que no duermen bien es los que tienen principios, pero te toca aplicarlos a realidades de cabeza muy dura. Y como presidente, además, si tienes principios y eres responsable, te toca tomar las peores, las más difíciles, decisiones difíciles, es mi libro, que son aquellas donde no hay beneficio real, sino a veces toca decidir entre dos males. Claro. O dejas que venga una devaluación o subes impuestos, ¿no? Pues no hay salida buena. Claro. Entonces... Sí, y en la noche estás dándole vueltas y vueltas. Además, las llamadas, los teléfonos... A mí sí me dolía mucho, por ejemplo, los temas de violencia de México. Cada víctima que había, cada noticia de que habían asesinado a alguien en un bar, que queman el Casino Royal... Durísimo. Obviamente cuando muere Juan Camilo Muriño, que era mi mano derecha, pues fue un golpe que desestabilizó mucho a mi gobierno, a mi persona, en fin, claro. Durísimo. Y luego ya que tengo secretario de Gobernación, primero Fernando Gómez Mon, muy bueno, y luego de él Blake, Francisco Blake, un chavo que venía de Tijuana, de los barrios más difíciles de Tijuana. Donde Blake nació no había agua, no había luz, no había drenaje, no había calle en Tijuana. Sus hermanos a la fecha siguen trabajando de jardineros en San Diego. Pero Blake, un líder joven, creyente, congruente, etcétera, fue mi secretario de Gobernación. Se vuelve a accidentar, ¿no? Sí, fue una momentos durísimos, muy complicada. Luego la recesión económica, pues, en la crisis de 2009, que es la más grave que ha habido en términos económicos desde hace un siglo, pues es una crisis donde se cae un elefante. Y el elefante cae encima de México, porque la recesión empieza en Estados Unidos y nos cae a nosotros. Fue durísimo. Tú veías cómo venía la economía en picada. Y luego la influenza. Sí, la influenza es que... Estuvo duro, surtidito, pero bien dice la palabra, los talentos que... Tú sabes, la parábola del Evangelio dice que, pues, Señor, estos son mis talentos, me diste muchos, pocos, pero los puse a producir, puse lo mejor de mí y júzgate. O aquel que recibió y oye, qué mala parta y qué mal me fue. Claro. Con tantas cosas tan fuertes como esta, ¿cómo te alivianabas? O sea, ¿quién era el hombro del presidente? ¿Cómo se tranquiliza uno después de una decisión como estas que dices, tengo que escoger o malo o peor? ¿Cuál escojo? Y toda la noche, ¿quién te cuidaba o quién te ayudaba a ti, a la persona? Bueno, no primero, al presidente. Porque nada, y nadie, Margarita. Margarita es una torre, es una fortaleza espiritual enorme, ¿no? Y lo segundo, pues es... Siempre recurres a qué es lo que me tiene aquí. Me tenía muy motivado mis hijos, ¿no? Yo estoy construyendo un México mejor para ellos y para todos los chavos. Y eso vale la pena más que cualquier pesadilla que estás viviendo. Y lo tercero, muy asociado con eso, la convicción personal de que estás construyendo el bien, de que tu vida, yo creo en México, yo creo que hay que construir el bien común, yo creo que hay que darse a los demás a través de la política. Y yo lo estoy haciendo. Y un poco, no recuerdo la frase exacta de Václav Havel, pero la esperanza consiste en estar seguro de que lo que haces es lo correcto. Y eso era un poco lo que me levantaba cada día, ¿no? Desde luego, la parte religiosa, espiritual, los amigos, yo descanso mucho en amigos, el valor de la amistad, de la convivencia, de la alegría, lo aprecio mucho. Entonces, pues ahí lo fuimos llevando, ¿no? Y la verdad tenía un equipo bueno, responsable, entregado. Oye, cuando cuando haces esta guerra frontal contra el crimen, independientemente más allá de politizar las situaciones, y porque fue muy polémico, creo que todas las administraciones tienen situaciones muy polémicas, esta fue una de las tuyas. ¿Tenías miedo, personalmente miedo tú por tu persona, por tu esposa, por tus hijos, por tus familiares, o no? La respuesta es sí, pero déjame abundar sobre eso. Cuando eres presidente, no te puedes hacer pato con una decisión elemental. O enfrentas a la delincuencia o la toleras. Yo tomé la decisión de enfrentar a la delincuencia.
¿Por qué? Porque lo que está en juego son las familias mexicanas. Lo que está en juego es la vida, la seguridad. Y yo lo que descubrí al llegar a Los Pinos fue un proceso que en mi libro le llamé la captura del Estado. Es decir, el crimen organizado se va apoderando, es como una invasión, se va apoderando de pueblos, de ciudades, de policías y luego de alcaldes y luego de gobernadores, etcétera. Y esa captura del Estado es la peor amenaza para México. El mayor enemigo de México es el crimen organizado y la captura del Estado. Y yo decidí enfrentarla. Entonces, es una decisión ética y pienso que con aciertos y con errores, por supuesto, pero es la decisión correcta. Oye, de algunas de estas decisiones... Ahora, miedo sí, porque además tuve muchas amenazas. Un día íbamos saliendo de Pinos, iba a tomar el helicóptero, íbamos al aeropuerto y le íbamos a ir a Tampico. Y me dice el general, oiga, presidente, teníamos pocos meses en el gobierno, y el Estado Mayor siempre se encarga de hacer la evaluación de los riesgos. Y pues la verdad es que estamos acostumbrados a evaluar que si la gente le va a dar un jalón al presidente o se va a colgar para una foto, pero con usted pues el riesgo es real. Y a las 2 de la mañana habló alguien al campo militar número 1, dijo que era exmilitar, que había desertado, que ese era su problema y que lo enfrentaba a su conciencia, pero que lo estaban reclutando para disparar un lanzamisiles al avión presidencial. ¿Cómo crees? Porque él estuvo en fuerzas especiales y que él consideraba, primero, que había aprendido de soldado que el presidente representaba a México y 2, que este presidente estaba haciendo las cosas correctas. Y colgó así que, colgó. Entonces, podemos cancelar el viaje, decir que hay mal tiempo. Pues sí, yo creo que sí, general, etcétera. Pero me quedé, no, fui empezando, me van a tomar la medida. Si es falso, me van a tomar la medida estos hijos de su madre. Claro. Y si es cierto, pues me van a tomar la medida. Sí, no, si es cierto, me van a disparar. Entonces, pero general, tomen las medidas. Sí, ya estamos peinando la zona con la Marina, el Ejército. ¡Qué nervio! Y ya está. Pues ya, ¿qué hacemos? Vamos a mandar un avión, el avión... ¿Presidencial? Sí. Uno de los que había ahí, de señuelo primero, no. Sí, mandaron primero el avión presidencial que yo tenía de los tiempos de Miguel de la Madrid, que ya me falló. Lo mandaron y yo iba atrás en otro avión que era del Ejército. Pero antes de eso, antes de subirme al avión, le dije al camarógrafo de Sepropi que estaba ahí, a ver, venga para acá. Cerré en una habitación, le dije, ponga su cámara. Entonces le dije, María, Luis Felipe, Juan Pablo. No me digas eso. Si ustedes llegan a ver este video es que algo muy malo pasó. Pero quiero que me recuerden, a Margarita, quiero que me recuerden siempre como alguien que estaba cumpliendo con su deber, que yo era alegre y yo era feliz sirviendo a México, y quiero que siempre me recuerden así. No. Cerramos el video y al avión. Llegamos, teníamos 4 eventos, hicimos 2 nada más, rapidito, como entierro de pobre, ¿no? Y vámonos de regreso. ¡Wow! Sí. ¡Qué fuerte! No, bueno, y luego además cuando se juntan lo de tus 2 lamentables secretarios de gobernación, que los 2 mueren en un accidente, ¿no? En una avioneta, Muriño y en el helicóptero Blake. Y mucho se manejó este asunto también. Sí, pero si no había yo investigué a fondo, estoy absolutamente seguro en ambos casos que había sido un accidente. En el primero, por una tontería del piloto, en el caso de Juan Camilo. Porque, mira, yo di la orden desde el principio de que todo se hiciera de acuerdo con la ley. Entonces llegan a Gobernación, el primer secretario, se encuentran un Learjet ahí 45 que supuestamente era del CISEN para labores de seguridad. Pues era el avión ejecutivo del secretario que acaban de comprar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a licitar la operación y mantenimiento del avión. Y lo licitan, by the book, ¿no? Entonces, las ofertas y el equipo, etc. Entonces, la empresa que gana era del ingeniero que tenía el taller de Learjet en Toluca. Presentó una plantilla de pilotos perfecta, los mejores de México. Y era la oferta más barata. Pues, el señor es ganador, se queda con el contrato de Learjet, pero a los meses se deshace de la plantilla de pilotos y empieza a contratar oye, Jordi, tengo un vuelo el jueves. Me echas la mano. Sí. Y ese día tripulaba el avión un cuate que no tenía horas de vuelo suficientes. Olvídate en Learjet 45, en Learjet en general. De hecho, el copiloto tenía mucho más horas de vuelo. Y lo que se oye en el avión, yo oí la grabación de la cabina, es que el piloto además habla a torre de control para que le den chance de entrar al circuito de aterrizaje de la Ciudad de México.
Pues claro que lo dejan pasar. Es que aquí va el número 1, se oye que dice el piloto, etcétera. Y se mete atrás de un Boeing 757, creo que venía de Buenos Aires. Por el tamaño del avión debía guardar por lo menos 4 millas náuticas, si no es que 6, porque era un metro más grande que los aviones chicos. O sea, y venía a menos de 2. Entonces lo absorbe la turbulencia de estela, que es el vortex. Y a 500 metros de altura se voltea el avión. Todavía el copiloto lo alcanza a agarrar. Déjamelo. Lo endereza, pero ya están cayendo. Y en el caso de Blake, tomó un día muy nublado de noviembre, el más nublado de la Ciudad de México, yo creo. Tenía que ir a una reunión con los ministros de la Corte a Cuernavaca. En lugar de ir por 3, ya un piloto militar, porque entonces que no haya pilotos privados, puro piloto militar experimentado. El piloto toma el helicóptero. Los militares tienen una educación de que les eliminan, yo creo, la aversión al riesgo. Ellos tienen que cumplir una misión, cualquier decide despegar. No nos vamos por Tres Marías, nos vamos por acá, por Amecameca, que hay un hueco ahí entre el Popo y el Valle de Morelos. Pero ahí yo creo que pierde el campo visual, y en lo que pierde el campo visual hay un montículo, hay un árbol, en fin. Pero bueno, sí fueron golpes muy duros. Los dos eran manos derechas mías, ¿no? Claro. Y luego murió Lujambio, que pudo haber sido... Juan Camilo pudo haber sido presidente de México, Lujambio también, en fin. ¿Cómo manejaste eso? Por ejemplo, lo de Juan Camilo. Todas son pérdidas tremendas, ¿no? Pero además Juan Camilo, pues tengo entendido que era, pues, había una amistad muy cercana. No, era mi brazo derecho. O sea, entonces... El líder de la campaña, el secretario de Gobierno. ¿Cómo esos días consecuentes a lo que pasó? ¿Qué haces? ¿Entras? ¿Tuviste una noche donde un duelo donde empiezas a llorar? ¿Donde necesitas apoyo? Esa noche, con un tanatólogo? ¿Qué haces? Esa noche, pues, ni una lágrima. Todo el día fue investigar, cercar el terreno, pedir asesoría a las agencias aeronáuticas de Estados Unidos, de Canadá, porque era un Learjet de Bombardier, de Francia, en fin. Todos me ayudaron a tomar medidas de seguridad. Y yo tuve mi duelo realmente cuando llegaron mis hermanos, Juan Luis, Mari Carmen, Coco, en fin, y me abrazaron, y entonces sí. ¿Ahí fue la primera vez que pudiste llorar la situación? Sí, claro, por supuesto. Durísimo, en fin. ¿Qué? Y luego cuando vino el papá de Juan Camilo, creo que después, que el papá con una gallardía, una hombría y un carácter, dijo, con todo el dolor que él tenía, me dijo, aquí lo importante es que tú estés bien y te mantengas firme. ¿Cómo que? No. Don Carlos es un tipo fuera de serie, en fin. Entonces, bueno, así fue, me mantuve, no podía doblarme, y me mantuve hasta que pasó. Claro, Juan Camilo además tenía la relación con el PAN, con los partidos, y eso se desquebrajó. Claro. Bien. Oye, cuando pasa, ahora sí que a administración pasada, uno ve todo lo que hizo, ¿te sientes cómodo con todas las decisiones que tomaste? ¿O habría cosas que te hubiera gustado cambiar? No, por supuesto, hay decisiones que todas son difíciles, y a partir del resultado dices, no, pues que hubiera sido por acá. Pero hay esta expresión que dicen los gringos, ¿no? Que no hay como ser quarterback de lunes, ¿no? Cuando no había Monday Night. Que pues el lunes ya pasó el partido. El lunes todos unos sufregones, ¿no? No, es que la debía haber pasado. No, es que haber sido corrida. No, pues es que ya a toro pasado, qué chiste. Claro, ¿no? claro. No, por supuesto, hay muchas cosas que me hubieran encantado ser distintas, ¿no? Claro. Construir más rápido las instituciones de seguridad y justicia, por ejemplo. Yo siempre me enfrentaba a gobernadores que eran de otro partido, a diputados que eran de otro partido, yo no tenía mayoría, a senadores que eran de otro partido, entonces por todos lados. Claro. Y además tienes que hacer acuerdos con ellos. Y a lo mejor debía haber tenido una manita más firme con ellos, ¿no? Claro. Pero, o llevar mis metas y corriendo más riesgos, vete a saber. Claro. Pero la verdad es que tú eres presidente para decidir. Y tienes que decidir en condiciones de incertidumbre, volviendo con el tema de los aviones. Es como si tú vas y en la neblina no tienes toda la información, tienes algo de información, tienes la información de cuánto mide el cerro que está adelante, claro. Tienes la información de que si era un cumulus nimbus o cirrus. Pues toma tu decisión con la poca información que tienes. A lo mejor te vas muy arriba y al rato te van a decir, qué menso, gastó un chorro de gasolina porque se subió mucho el avión, llegamos tarde. Pues la decisión que tienes que tomar, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo es vivir en Los Pinos? Bueno, ahora evidentemente en Palacio Nacional, no sé, pero en tu caso fue en Los Pinos. ¿Cómo es vivir en Los Pinos? Sí hay mucha gente que te cuida, hay mucha gente de servidumbre, la seguridad, también siempre hay alguien ahí cercano. ¿Cómo es? No, pues la verdad es que para empezar Los Pinos yo siempre lo tuve abierto, ¿eh? Había visitas guiadas todos los días.
Yo creo que no ha variado mucho. Creo que es más complicado el orden y el servicio que necesitas en Palacio Nacional, ¿eh? Pero bueno, sí, porque no está diseñado en Honduras. Pero no, la verdad es que la casa era pequeña, digo, en relación a... Era una casa normal más bien, una cabaña. Yo nunca usé la casa grande, digamos, la López Mateos como habitación. Siempre fue oficinas. De hecho, había un boliche ahí que lo tiramos e hicimos lo que se llama un cuarto de guerra, un cuarto de toma de decisiones. En fin, muy bien, ¿no? O sea, cuando uno es presidente puede llegar a Los Pinos y hacer remodelación, cambiar lo que quiera. Sí, por supuesto, sujetando a los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, había sido tal el escándalo con Fox de las famosas toallas. De las toallas, ajá. Que de plano hicimos cooperachas sin con toallas. los amigos. No, en la cama, algunos muebles, etcétera, cooperacha nuestra, ¿eh? Nosotros los compramos. ¿Ah, sí? Sí, no, ya. Sí, dijeron, no nos queremos meter en esas... No. Y claro, se hacen muchas mentiras, ¿no? Del presidente. Dicen que construyó un bar ahí. Es una mendiga, es mentira con la que... Como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice, digamos, mal deliberado a nadie. Buscaban como qué cosas decir. Y me han que si alcohólico. La verdad es una gran mentira con la que me han atacado. Fíjate que eso te quería preguntar, porque de repente pues ha habido todos estos memes, juegos y rumores de si sí había un problema de alcohol en la presidencia o no. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Tengo una vida podría ser. Una vida absolutamente sana, practico ejercicio. Mira, nunca he faltado, como presidente, nunca falté a ningún evento, Jordi. A ningún evento nunca llegué tarde. Di más de 3,000 discursos como presidente. Claro. Que hubiera una incoherencia, sobre todo en este mundo de celulares. La verdad es que ha sido una calumnia. Grabado, ¿no? Es más, el que inventó esa mentira, Federico Arreola, reconoció, por ahí les paso luego los tweets, reconoció y dijo en sus tweets: yo calumnié a Calderón con el tema del alcoholismo. No es cierto. Y te calumnia y te destruye en tu vida, ¿no? No destruyen tu vida, porque la verdad, afortunadamente mis chavos, que conocen cómo soy, cómo vivo, etcétera, Margarita, pues es una mentira, pero muy, una daga de su madre. Sí, porque a mí me da mucho gusto que te pueda preguntar esto, porque mucha gente de repente puede vivir con algo que nada más escuchó y que no sabe, ¿no? Yo en mi pensar individual, yo decía como, pues claro, digo, puede ser una persona que tiene tantas presiones, tal, mi papá tuvo problemas de alcoholismo, conozco a muchísima gente que tiene problemas de alcoholismo que respeto, que quiero y que hemos crecido juntos. Entonces digo, pues quizás sí, cualquier persona puede hacerlo, pero prefiero preguntarlo directo. No, pero a mí sería muy fácil. No, pues sí, como claro. Pero la verdad es que no lo tengo. Por supuesto que yo disfruto mucho estar con mis amigos, asar carnes asadas, tomar un vino tinto bueno con mis amigos, etcétera, lo disfruto. Me gusta mucho cantar con mariachis. Pero ya no lo hago para que no vayan a decir que me sacan un video de este cuate. Oye, pero más que complicado entonces, si no es real, si nunca fue real, estarlo viendo en los medios o en los memes con tus hijos. Pues mira, me han tirado tantas mentiras, ahora con las redes, que es brutal. Ahora, ¿sabes lo que hago? A mí insúltenme todo lo que quieran, yo no voy a leer lo que dicen de mis tweets, por ejemplo. Yo tengo más de 6 millones de seguidores. Yo doy el mensaje que quiero en mis tweets y no voy a permitir que mis emociones las dominen quienes quieren hacerme daño. A mí y a México. Claro. Pues la verdad, muchas veces por la confianza, por las respuestas de todo, por compartirnos un poco cómo es tu vida, cómo es la vida después de ser presidente. Como decías tú al principio, me decías como, un poco es quitarte una responsabilidad gigantesca, pero también no sé si se extraña esta adrenalina, esta situación. Sí, por supuesto. La adrenalina es brutal, se extraña mucho. Pero la verdad he tenido muy intensa como expresidente también, ¿no? Mira, estoy dedicado, esta década y pico que ha pasado, la he dedicado sobre todo a temas ambientales y de cambio climático. Creo que una de las grandes satisfacciones que he tenido en mi vida es ser presidente de la comisión que se llamó Global de Economía y Clima. Y acuñamos un lema o una idea que es el New Climate Economy, la nueva economía climática se traduciría, donde demostramos con otros jefes de Estado, con premios Nobel, con gente como Paul Polman de Unilever, el CEO, Chad Holiday, que era el chairman de Bank of America, Andrew Steer, que ahora es el CEO del fondo de Jeff Bezos, el Air Fund. En fin, la idea de que tú puedes tener crecimiento económico y al mismo tiempo combatir el cambio climático. Y esta idea fue, sin falsas pretensiones de modestia, una idea que fue permeando, no solo nuestra, de varias gentes que coincidíamos en el mundo del tema ambiental, que permitió que el Acuerdo de París de 2015
pudiera asumir compromisos reales en temas de cambio climático. De hecho, los llamados NDCs, los compromisos determinados nacionalmente, que son la base del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, nos los inventamos en México, en la COP de 2010 en Cancún. Y te voy a decir cómo estuvo rápidamente. China no quería asumir ningún compromiso contra el cambio climático y todo el mundo acusaba de ser el autor del fracaso de Copenhague en 2009. Entonces yo hablé con el presidente de China, Hu Jintao, y le dije, oiga, presidente, pues China no puede quedarse atrás. No, nosotros somos los que más producimos celdas solares, y es cierto. Somos los que más vehículos eléctricos tenemos, y es cierto. Somos los que más árboles hemos plantado, y es cierto. Entonces, ¿por qué no pone sus compromisos? Porque no queremos que las potencias imperialistas nos anden supervisando como quieren. ¿Ok? Bueno, pues pónganlo en la mesa como un compromiso. Yo me acuerdo de mis tiempos de abogado, compromiso unilateral de voluntad, que también crea obligaciones. Cuando tú le donas a alguien algo, pues ya te obligaste, chamaco. Claro. Ya, pues usted diga que se va a comprometer a tanto. Entonces China empezó con un compromiso de China unilateralmente determinado. Y todos los me dijeron, pues órale, yo también. Entonces, sí. Y eso dio lugar a los NDCs, compromisos nacionalmente determinados, que son la base del Acuerdo de París. Fíjate que a mí algo que me sorprende mucho, pues de un puesto como este, y por supuesto estoy hablando de tu persona, es la inteligencia y la estrategia y tener tantas cosas para poder resolverlo. Por ejemplo, tú presidiste la cumbre G20, creo que fuiste pues, el primer latino. En realidad casi de un país desarrollado, algo que consideramos a Corea, que es subdesarrollado, perdón. El primero, padrísimo. Como que tuviste en la administración pues muchas situaciones pues únicas que no habían sucedido antes, ¿no? Y yo la veía mucho con el estudio y con el trabajo. Y yo he admirado a todos y admiro a todos los presidentes de México. El simple hecho de llegar ahí, independientemente de que cada uno podrá tener sus cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas terribles y sus cosas fantásticas, pero digo, hijo, ya poder tener el liderazgo de un país y cargarlo en los hombros, digo, wow. Pero en tu caso hubo muchas cosas que me sorprendieron mucho, como esta que comentábamos, como el asunto del medio ambiente. Y sí siento que cuando termina de repente esta administración es como que todos queremos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría queremos hacer algo por nuestro país. Sí, pero ser presidente es una chingonería, es realmente tenerlo aquí y poder decir a la larga hice esto tal. Y me encantó que te dijeras, sí, me equivoqué, podría cambiar algunas cosas, claro, pues porque somos humanos, ¿no? Sí. Sería imposible decir, ay, no, todo lo hice perfecto. Bueno, yo no creería una persona que diga todo lo hice perfecto, ¿no? No, la verdad no. Pero además, sí es una gran satisfacción. Es un honor servir a México. Es un doble honor servirlo como presidente. Y es un triple honor servirlo en momentos tan difíciles como los que me tocó. Y con cosas tan padres. Mira, creía mucha gente en México, no solo mexicanos, sino en el mundo. El nombre de México empezó a sonar muy fuerte. Tuvimos crisis económica, pandemia, violencia de los criminales, pero al final de mi gobierno se acuñó una expresión bien padre que se llamó el momento de México. The Mexican Moment o The Moment of Mexico. Se acuñó como México es un país chingón que atrae inversiones, tiene crecimiento, el mayor productor de manufacturas de América, en fin. Y eso es padrísimo. El G20 pues era como un chiste de mexicanos, ¿no? Estaba el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, el de Francia, el de China, todos estaban ahí en Baja California Sur, en Los Cabos. Una cosa muy padre, en el Foro Económico de Davos, que es el foro más importante en economía del mundo, después de la crisis y lo que a mí me entregaron, no a mí, sino a México, el título del estadista del año, que es el reconocimiento más padre que recibí. Pero uno piensa, fui presidente de México, o me imagino caminando, por ejemplo, por los pinos donde están los bustos de los presidentes, decir como, wow, soy presidente de México, no lo puedo creer. O sea, de repente lo piensa uno, porque vemos nada más como el asunto, como la imagen presidencial, pero pues adentro hay un ser humano normal, claro, como todos nosotros, con sueños, tal. Se piensa así como de, no juegues, soy presidente. Sí, padre. Bueno, dos cosas. Cuando ves el cuadro pintado en el palacio, que está padrísimo, me encanta ese. Pero cuando ves la estatua, el busto ahí en los pinos, qué feo estoy. ¿Por qué no me hicieron mejor? Casi es muy difícil. Me echado una manita. Oye, toda la razón, me está diciendo, los bustos casi siempre quedan mal. Es muy difícil que quede muy bien el busto, pues, ¿no? Ni modo. Oye, ¿no? Otra cosa que me encanta es cómo... Como decía mi papá de sí mismo, como dice, como el marqués, yo soy como el marqués de Bradomín de las sonatas de Valle Inclán, que era feo,
católico y sentimental. ¿No? Oye, ¿qué tienes ganas de hacer ahora en tu vida? Digo, además de todo el cambio climático y todo lo que estás trabajando y lo que estás haciendo en España, bueno, dando clases en tantos lados y impartiendo tantas conferencias internacionales, porque digo, ver a un estadista de este nivel de cualquier parte del mundo, ver al presidente de cualquier país, y México es un país muy importante, pues es fantástico, pero ¿qué te gustaría más allá de eso? Bueno, primero déjalo, la verdad es que necesito seguir trabajando, así que sigo dando conferencias. Y si saben de alguna empresa que se va a reunir con sus empleados, con sus clientes, luego los contacto con las agencias que me las manejan, porque de eso vivimos aquí en la casa, ¿no? También de consultorías. Entonces pienso seguir trabajando, pues asegurar mi parte económica para el retiro, porque los ahorritos que teníamos en la casa, muchos los invertimos y no nos arrepentimos en crear México Libre, que es una organización de ciudadanos padrísima, que nos la tronaron a la mala. En fin. Dos, yo quisiera que lo que aprendí como presidente, como ciudadano, como alguien que le tocó vivir la transición democrática en México, que no hablamos de eso, pero platico. A mí me tocó ser presidente del PAN, líder de la oposición a los 33 años, y negociar con el presidente Zedillo la democracia, es decir, la creación del IFE ciudadano, la nueva ley electoral que permitió la alternancia en México. Entonces yo quisiera transmitir, y de hecho es lo que hago en mis clases, y quisiera como crear una escuela de ciudadanía y una escuela de buen gobierno, una escuela de ética. ¿Sabes para qué? Para que no se diga que la política es cosa mala o hay que dejar a la gente sucia allá, ¿no? Este comentario que haces de buena fe de que no me meto nada en política, etcétera. Algún día los mexicanos decir, yo me quiero meter en política para hacer el bien, para hacer las cosas correctas, para que el dinero se maneje con transparencia, para que se tomen las decisiones adecuadas, para que gobierne gente que sabe y si no contrate a los que saben, en fin. Entonces quiero hacer eso. Quiero seguir luchando por el tema contra el cambio climático, por el tema ambiental. Es una batalla que ahorita se está perdiendo. Quiero seguir soñando y quiero seguir luchando. Esto es lo que quiero hacer. No quiero perder mis sueños. Porque creo que cuando los pierdes es cuando envejeces, ¿no? Y personalmente, fuera de toda la parte laboral, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué disfrutas? Me decías ahorita cantar con mariachi, ver a tus amigos, una carne asada. ¿Qué más te estar gusta? Con mis hijos también, verlos crecer, verlos madurar, verlos ser responsables, ¿no? Seguir caminando con mis hijos, volver a darle como le daba yo, que le sigo dando, pero no tanto a la bicicleta, volver a eso. Quiero tener una edad madura, feliz, estable, aprender a tener gratitud, aprender a ser feliz, que es un aprendizaje donde quizás de las materias que me cuestan más trabajo, ¿no? ¿Quieres tener nietos? Bueno, ya no quiero porque hay algunos de mis hijos por aquí, no quiero que se presionen y luego están muy chavos. Man, ¿Eres buen suegro o no? Porque imagínate llegar al suegro y que el suegro sea no sé, el expresidente. Sí, yo creo que sí. No sé. ¿Cómo eres como suegro las primeras veces que se acercan contigo? Pues es una experiencia reciente en esta casa, además no sabía yo, ¿no? Espero que bien, ¿no? Eres, cuando estás en una reunión o algo así, eres más calladito, eres de contar chistes. Yo, la verdad, sí soy muy abierto, me gusta contar chistes, me gusta cantar. He aprendido a encontrar en la risa ese momento de felicidad que los seres humanos necesitamos tanto, ¿no? Es que me gusta mucho porque ahorita que tuve la oportunidad de conocerte, te veo que eres muy divertido, muy abierto, y me imagino que también cuando uno es presidente, pues es que claro, estás viendo el anuncio presidencial, ¿no? Estás viendo el 15 de septiembre en Palacio Nacional, pues no nos permitimos, o más bien no podemos ver esto. Pero entonces siempre ha sido así. Fuiste un presidente cuando no estabas frente a una información específica o hablando algo del país, siempre así, divertido. Pues mira, esta es mi forma de ser, pero evidentemente, primero mucho más tenso porque el formato presidencial es cuadrado, ¿no? Horrible. Sí. Segundo, yo tengo un carácter muy intenso, soy una persona muy intensa. Yo vivo la vida con intensidad, nada de mediocridades. Okay. Y lo cual implica altas, bajas, implica también que cuando estás queriendo sacar adelante un país frente a una pandemia, frente a una crisis económica, frente a un proyecto, frente a unos criminales, ¿no? Quieres resultados, y empujas y no, también la he regado y también he tenido gente que le hablé mal, le miro feo, lo cual me ha causado problemas, ni modo. En la vida hay cosas que dices, híjole, no lo hubiera hecho, hubiera rechazado. Sí. Eres como eres, ni modo. Siempre esmero, trato de esmerarme y cambiar esas cosas, pero unas buenas van por otras, ¿no? Unas buenas por malas, en fin. Pero mi vida ha sido así. La agradezco tal como la he recibido. La he puesto al límite de mis posibilidades, talentos, limitaciones. Y tengo muchas cosas que dar gracias, definitivamente.
Entre otras por esta oportunidad de platicar con tu auditorio. No, hombre. Yo la verdad es que para mí es un honor poder platicar contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te agradezco que nos conozcamos un poco más, que me des este espacio para que la gente te conozca también como persona. Y como yo siempre digo, a mí me encanta preguntar las cosas directas y que salga en primera persona. Y entonces es increíble poder platicar con un expresidente, ¿no? Cualquier expresidente para mí me parece interesantísimo y ha sido un gusto, verdaderamente un honor poder platicar contigo. Pues qué gusto. Ojalá que seamos nuevos amigos. No, por supuesto. Encantado. Me da mucho gusto. Felicidades por la familia tan linda que tienes. Felicidades por tu esposa, que verdaderamente no solamente la admiro, pues bueno, profesionalmente también, obviamente por quien es y por todo lo que ha hecho y por todo lo que lo conocemos también de Margarita, sino que hoy aprendí a conocerla también como persona y ahora, gracias a ti, como mamá y como mujer. Así es que es muy interesante también conocerlo. Gracias, muchas gracias. Jordi, que sigan muchachos. yendo las cosas también y pues como lo digo con todas las personas y lo voy a seguir diciendo con todas las personas que entreviste en ese tipo de cargos, gracias por todo lo que se ha hecho por un país en el cual yo vivo y soy un ciudadano más. Muchas gracias. Jordi. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todos que nos hayan estado viendo, que estén pendientes. Si les gustó, por favor, denle like. Todos los comentarios, bienvenidos. Todos los vamos a leer. Gracias. Al final esto es un foro y lo interesante siempre es escuchar lo que opinan todos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.